Sergio Granados estaba parado en la puerta de su apartamento, sosteniendo en las manos un ramo de rosas blancas y una botella de champán caro Dom Perignon. Las flores eran perfectas, cada capullo parecía tallado en nácar, sin un solo defecto. Las había elegido durante una hora entera en una floristería de lujo, recordando cómo Daria el día que se conocieron había confesado que las rosas blancas eran el símbolo de su sueño de un amor puro y eterno. Hoy se cumplían 4 años de su matrimonio y él planeaba organizar una cena romántica inolvidable. Todo el día estaba planificado al minuto, primero las flores y el champán, luego una cena a la luz de las velas que había encargado en su restaurante favorito con entrega a domicilio. En el bolsillo de su chaqueta había una pequeña caja de terciopelo con pendientes de oro en forma de corazones, adornados con diamantes, un regalo de aniversario que había estado eligiendo durante un mes. Mi querida esposa tendrá la noche más hermosa de su vida, se susurraba a sí mismo, ajustándose la corbata y verificando si su perfume caro olía bien. Sergio imaginaba cómo brillarían los ojos de Daria cuando viera la sorpresa. Cómo se acurrucaría contra él, susurrando palabras de agradecimiento. Cómo bailarían con música suave, y la pequeña Victoria, su princesita de 3 años, aplaudiría, alegre por la felicidad de sus padres. Pero la noche romántica no tuvo lugar. En su lugar, Sergio vio una escena que cambiaría su vida para siempre y haría pedazos su mundo en miles de fragmentos. En la sala de estar, en su sofá de cuero ese mismo que habían elegido juntos en el primer año de matrimonio, discutiendo sobre el color y riéndose de sus diferentes gustos, estaba sentada su esposa Daria. Junto a ella, Máximo Guerrero, un cardiólogo del hospital donde ella trabajaba como enfermera. Sus manos estaban entrelazadas, los dedos unidos tan naturalmente como si hubieran sido creados el uno para el otro. Y entre ellos reinaba esa intimidad especial que surge solo entre amantes, caricias ligeras, miradas de complicidad, risas silenciosas. Una intimidad que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Sergio se convirtió en una estatua. El tiempo se detuvo. La respiración se congeló en su pecho. Sergio. Daria saltó como si la hubieran quemado. Su hermoso rostro, que él tanto amaba besar por las mañanas, se cubrió de un rubor carmesí de vergüenza. Los ojos verdes, en los que solía ver ternura, ahora expresaban el terror de un criminal atrapado. Llegaste tan temprano. No esperaba. Su voz temblaba, se cortaba. Sus manos arreglaban nerviosamente el cabello despeinado, tratando de ocultar las huellas de caricias ajenas. Las rosas blancas se cayeron de las manos de Sergio y se esparcieron por el suelo de parquet que habían elegido ellos mismos, soñando con cómo correrían sus hijos por él. La botella de champán golpeó el suelo pero no se rompió, solo rodó hacia el sofá, como acusando a los infieles. 4 años, pronunció Sergio lentamente, como saboreando cada palabra como una medicina amarga. Su voz era extrañamente calmada, lo que asustaba más que un grito. 4 años trabajé como un maldito para proporcionar a nuestra familia una vida digna. Me quedaba en la oficina hasta medianoche, viajaba en viajes de negocios, rechazaba vacaciones. Todo por nosotros. Creía que todo estaba bien, que éramos felices. Máximo se levantó del sofá, un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada penetrante de ojos grises y las manos fuertes de un cirujano. Una vez habían sido mejores amigos, se conocieron en la juventud, celebraron juntos los éxitos, compartieron los planes más íntimos para el futuro. Máximo incluso había sido testigo en la boda de Sergio y Daria, y ahora lo había traicionado. Ironía del destino, aquel en quien más confiaba lo había traicionado de la manera más vil. Sergio, perdón, dijo Máximo, evitando la mirada de su ex amigo. Su voz usualmente segura sonaba culpable. No queríamos que te enteraras de esta manera. No querían que me enterara en absoluto, corrigió Sergio, y en su voz aparecieron notas metálicas que Daria nunca había escuchado antes. ¿Planeaban representar una familia feliz mientras yo trabajo para su bienestar? Un silencio pesado y sofocante se cernió en el aire. Sergio miraba a su esposa, tratando de encontrar en su rostro al menos una sombra de arrepentimiento,
al menos un indicio de que todo esto era un terrible error que se podía corregir. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó en voz baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Daria bajó la cabeza, jugueteando con el borde de su blusa, esa misma que él le había regalado para su cumpleaños apenas un mes atrás. El silencio se prolongaba, se volvía insoportable. 3 meses, confesó finalmente, apenas audible, y esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. ¿De verdad? En la voz de Sergio se oyó una sonrisa amarga. Durante 3 meses me besaste buenas noches, dijiste te amo, preparaste desayunos, acostaste a nuestra hija, le leíste cuentos, y luego corrías a él en el turno de noche. ¿Durante 3 meses interpretaste el papel de esposa amorosa y madre cuidadosa? Daria sollozó, las lágrimas corrían por sus mejillas. No es tan simple como parece, trató de explicar con voz temblorosa. Todo cambió entre nosotros después del nacimiento de Victoria. Te volviste diferente, frío, distante. El trabajo te consumió por completo. Me faltaba atención, calor, simple comunicación humana. ¿Y eso justifica la infidelidad? La interrumpió Sergio. No, no la justifica, admitió Daria, secándose las lágrimas. Pero la explica. Máximo estaba ahí cuando me sentía mal. Me escuchaba, me entendía, me apoyaba. En la cama te apoyaba especialmente bien, dijo Sergio con sarcasmo. Daria se estremeció como por un golpe. No me humilles. Te humillaste a ti misma. Y a mí. Y a nuestra hija. Sergio recorrió lentamente con la mirada la sala de estar, los muebles italianos caros que habían elegido juntos durante su luna de miel, las fotos familiares en la chimenea donde sonreían tan felices, los juguetes infantiles en el rincón, un pony de plástico rosa y una muñeca con un vestido hermoso. Todo esto ahora parecía decorados de una obra teatral que había terminado. Una imagen falsa de felicidad que ocultaba mentiras. ¿Dónde está Victoria?, preguntó, dándose cuenta de repente de que no escuchaba la risa infantil habitual. Duerme en su cuarto, respondió Daria. Sergio, podemos hablar, discutir todo, encontrar una salida. No hay nada que discutir. La voz de Sergio se volvió dura como el acero. Máximo, vete. Inmediatamente. Máximo comenzó a recoger sus cosas, la chaqueta, el reloj que se había quitado para abrazar más cómodamente a la esposa ajena. Sus movimientos eran apresurados, torpes. Sergio, si esto cambia algo, realmente la amo, dijo en el umbral, volviéndose. Y ella también me ama. Esto no es solo una aventura. Peor aún, respondió Sergio fríamente. Significa que destruyeron conscientemente mi familia. La puerta se cerró con un golpe sordo. Daria y Sergio se quedaron solos con los restos de su matrimonio, con los fragmentos de un amor roto, con el fantasma de la felicidad pasada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Daria con voz temblorosa, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Divorcio. Mañana mismo presentaré los documentos. La respuesta sonó como el golpe de un martillo. ¿Y Victoria?, susurró, y en su voz estaba todo el dolor de un corazón materno. Sergio la miró con tal odio que ella retrocedió y se apoyó contra la pared. Victoria se quedará conmigo. Y haré todo para que nunca más la veas. No crecerá con una madre infiel. Desde el cuarto infantil llegó un llanto, una vocecita infantil delgada y asustada. La niña de 3 años se había despertado por las voces altas y llamaba a mamá, sintiendo que algo no estaba bien en la casa. Mami. Mamá, ¿dónde estás?, sollozaba Victoria. Daria instintivamente corrió hacia el cuarto infantil, pero Sergio le bloqueó el paso, extendiendo los brazos. Dije que no te acerques más a ella. Es mi hija, gritó Daria, tratando de empujarlo para pasar. Lo era, gruñó Sergio entre dientes. Y ahora ni siquiera estoy seguro de eso. El golpe fue cruel y absolutamente injusto. Victoria había nacido exactamente 9 meses después de su luna de miel en Italia. Sergio mismo había estado presente en el parto, había sostenido la mano de su esposa, había llorado de felicidad cuando vio a su hija.
pero el dolor lo hacía decir cosas que herían más que cualquier cuchillo. Daria palideció, se tambaleó y se aferró al respaldo de la silla para no caer. ¿Cómo puedes? Su voz se cortó. Sabes que es tuya. La sostuviste en brazos cuando nació. Lloraste de alegría y dijiste que era la niña más hermosa del mundo. No sabía muchas cosas sobre ti. Y pensaba que sí, respondió Sergio, dándose la vuelta. Fue al cuarto infantil y tomó en brazos a la llorosa Victoria. La niña era una copia exacta de su madre, grandes ojos expresivos del color de la hierba primaveral, rizos dorados, labios carnosos que ahora temblaban por las lágrimas. Tranquila, princesa, la calmaba, meciendo a su hija en brazos. Papá está aquí. Todo está bien. ¿Dónde está mami? Sollozaba la pequeña, apretándose contra su padre. ¿Por qué está llorando? Escuché cómo mami lloraba. Sergio cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se desgarraba en pedazos. ¿Cómo explicar a una niña de 3 años que mamá es una traidora? ¿Que la familia está destruida y su pequeño mundo se había derrumbado en una hora? Mami. Mami se irá pronto, dijo con dificultad. Pero nosotros nos quedaremos juntos. Siempre estaremos juntos. No quiero que mami se vaya, lloró Victoria aún más fuerte. Quiero que estemos todos juntos. Daria estaba parada en la puerta del cuarto infantil y miraba cómo su esposo mecía a su hija. En su mirada había tanta desesperación, dolor materno y desamparo, que incluso Sergio sintió algunas dudas sobre la corrección de su decisión. Pero inmediatamente recordó la escena en la sala de estar, las manos entrelazadas, las miradas de complicidad, y su corazón se cubrió de nuevo con una corteza helada de venganza. El proceso de divorcio se prolongó durante 6 meses y se convirtió en una verdadera guerra donde cada lado luchaba a muerte. Sergio contrató al mejor abogado de familia de la ciudad, Nicolás Barranco, un hombre con una reputación férrea y un carácter despiadado. Barranco era una leyenda de la jurisprudencia local. En 20 años de práctica no había perdido ni un solo caso de familia, y sus servicios costaban sumas fabulosas. La victoria será nuestra, declaró Barranco con confianza en su oficina, amueblada con muebles de oficina caros. En las paredes colgaban diplomas y fotografías con políticos conocidos. Tenemos pruebas irrefutables de infidelidad, y eso es una carta fuerte en un caso sobre determinación de residencia del menor. En la enorme mesa de roble yacía una carpeta gruesa con fotografías tomadas por un detective privado. Daria y Máximo en un restaurante, inclinándose uno hacia el otro sobre una cena romántica a la luz de las velas. En el parque, besándose bajo un viejo roble donde una vez había paseado toda la familia Granados. En la entrada de su apartamento, donde ella había pasado la noche. Facturas de hoteles a nombre de Máximo, testimonios de testigos, todo era extremadamente concreto, documentalmente confirmado y jurídicamente impecable. No solo necesito divorciarme, dijo Sergio, hojeando el material comprometedor sobre su propia esposa. Cada fotografía era como una puñalada en el corazón. Necesito que mi hija viva conmigo. Que esa mujer nunca más pueda hacerle daño. Esto es factible, y más que eso, sonrió Barranco, sacando otra carpeta. Su situación financiera es incomparablemente mejor. Usted es propietario de la gran empresa de Tecnologías del Futuro, cuyo volumen de negocios anual supera los 50 millones de euros. Su casa es exclusivamente su propiedad prematrimonial en el distrito de lujo Las Rosas, vale 55 millones de euros, más la casa de campo en la sierra comprada antes del matrimonio y un parque de 2 coches, cuentas empresariales en bancos. ¿Y ella?, interrumpió Sergio, no queriendo escuchar la enumeración de su riqueza. Enfermera en el Hospital Público Ramón y Cajal, bufó Barranco. Salario de 32.000 euros al año. Apartamento alquilado de una habitación en un edificio de panel de los años 80 en un barrio residencial. Durante el matrimonio no adquirió ninguna propiedad conjunta, todo está registrado a su nombre. Tampoco tiene propiedad prematrimonial. Sergio asintió. Una vez se había enorgullecido de poder mantener a la mujer que amaba, darle una vida hermosa. Ahora esta riqueza se había convertido en un arma contra ella.
¿Qué propone como estrategia? El esquema clásico. Barranco se recostó en su silla. La presentamos como una madre irresponsable que por su amante descuidó sus deberes parentales. Tenemos testigos dispuestos a confirmar que a menudo dejaba a la niña con la niñera e iba por asuntos. Más certificados médicos sobre exámenes preventivos perdidos de la hija. Pero eso no es verdad, objetó Sergio. Ella ama a Victoria. Siempre fue una buena madre. Barranco miró a su cliente con sorpresa. Sergio, ¿quiere ganar el caso o dedicarse a la autoflagelación? El amor es una categoría subjetiva y jurídicamente indemostrable. Pero los hechos son objetivos y documentalmente confirmados. Y los hechos están de nuestro lado. Daria mientras tanto luchaba desesperadamente. Vendió lo único valioso que tenía, las joyas de oro regaladas por su difunta madre, pendientes, 2 anillos baratos y una cadena con colgante, y contrató al abogado Óscar Serrano, un joven jurista que accedió a trabajar por una pequeña tarifa. Serrano era honesto pero inexperto, solo 3 años de práctica, y principalmente se ocupaba de casos civiles menores. Hay posibilidades, decía inseguro, estudiando los materiales del caso en su modesta oficina en el sótano de un edificio residencial. Nuestros tribunales tradicionalmente dejan a los niños pequeños con las madres. Pero su situación, ¿acaso el bienestar material es más importante que el amor materno? Preguntaba Daria desesperadamente, apretando un pañuelo en las manos. En un mundo ideal, no respondió honestamente el joven abogado. En la realidad de los tribunales, desafortunadamente, sí. Además, contra usted trabaja el hecho de la infidelidad, que su esposo pretende usar al máximo. Toda la propiedad mueble e inmueble pertenecía a su esposo antes del matrimonio. No compraron propiedad conjunta durante el matrimonio. Óscar era despiadadamente honesto con su clienta, entendiendo que dar falsas esperanzas era un crimen. Contra ella trabajaban todos los factores: infidelidad, situación financiera catastrófica, falta de vivienda propia, oponente influyente con abogado caro y posibilidades ilimitadas. Pero soy madre. Lloraba Daria. Solo tiene 3 años y medio. La di a luz, la amamanté, pasé noches sin dormir junto a su cuna cuando estaba enferma. Es verdad, acordaba el abogado. Pero jurídicamente eso no anula los demás hechos. Sergio mientras tanto recogía metódicamente material comprometedor sobre su ex esposa con la crueldad de un empresario experimentado. Interrogó a todos los vecinos que estaban dispuestos a confirmar que Daria a menudo dejaba a la niña e iba por asuntos desconocidos. Encontró testigos de sus encuentros con Máximo, la camarera del restaurante, la conserje del hotel, su conocido en el parque. Obtuvo certificados sobre exámenes médicos perdidos de la hija. 2 veces en 3 años Daria no había llevado a Victoria al examen preventivo debido a sus turnos. La presentaremos como una madre irresponsable que por su amante descuidó sus deberes parentales, explicaba la estrategia Barranco. Mostraremos al tribunal que sus intereses se concentran no en la niña, sino en su vida personal. Pero eso no es completamente verdad, objetó Sergio de nuevo. Ella realmente ama a Victoria. Siempre fue una madre cuidadosa. Sergio, explicó pacientemente el abogado, usted me paga no por buscar la verdad, sino por ganar en el tribunal. ¿Quiere conservar a su hija o dedicarse a la filosofía? El día del juicio llegó, frío, lluvioso, cuando el cielo lloraba junto con la familia destruida. Sergio llegó al edificio del tribunal en un traje negro estricto, con un portafolio de cuero caro. Detrás de él estaba Barranco, seguro, frío, listo para la batalla. Daria en un vestido gris simple que había comprado en una tienda de cadena con los últimos dineros, con el único bolso que le quedaba. Junto a ella, el joven Serrano, arreglándose nerviosamente la corbata y revisando papeles. El juez Íñigo Maldonado, un hombre de unos 60 años, con cabello gris, que había visto en años de trabajo miles de familias destruidas, ocupó su lugar. El proceso duró 4 horas torturantes que a Daria le parecieron una eternidad. Se escucha el caso por demanda de Granados Sergio contra Granados Daria sobre determinación del lugar de residencia de la menor Victoria Granados, anunció monótonamente el juez, abriendo la sesión.
El abogado Barranco actuó como un actor teatral experimentado y un jurista despiadado al mismo tiempo. Pintó la imagen de Sergio como un padre ideal, exitoso, responsable, capaz de proporcionar a la niña un futuro brillante. A Daria la presentó como una mujer frívola que puso sus intereses personales por encima del deber materno. Honorable tribunal, decía con voz convincente, el demandante puede proporcionar a su hija educación de calidad en las mejores escuelas privadas de la ciudad, atención médica en clínicas de élite, desarrollo de talentos y habilidades en secciones y círculos prestigiosos. En su casa hay un cuarto infantil separado de 30 metros cuadrados, zona de juegos, biblioteca. La demandada, como muestran irrefutablemente los documentos presentados, no puede proporcionar ni siquiera condiciones domésticas elementales. Demostró fotografías de la lujosa casa de Sergio, certificados de ingresos, caracterizaciones del trabajo. Daria trataba de objetar, habló de su amor ilimitado por su hija, de cómo pasaba con ella cada minuto libre, cómo le leía cuentos por las noches, cómo curaba enfermedades infantiles. Pero sus palabras se ahogaban en el montón de papeles, certificados y hechos irrefutables. Su señoría decía, levantándose de su lugar y apenas conteniendo las lágrimas, estoy dispuesta a trabajar más, ganar más, alquilar un apartamento mejor. ¿Pero se puede privar a una niña de su madre por dinero? ¿Acaso el amor se mide por cuentas bancarias? Siéntese, dijo severamente el juez. Tendrá la palabra para la declaración final. Los testigos de ambos lados hablaron sobre el carácter de los padres. Por Sergio testificaron colegas influyentes, vecinos del distrito de élite, socios comerciales con reputación impecable. Lo caracterizaron como un padre ejemplar y una persona decente. Por Daria, varias amigas enfermeras y una vecina del apartamento de enfrente, que no podían ofrecer nada más que caracterizaciones emocionales de ella como una persona buena y decente. El clímax fue la presentación de la psicóloga infantil Marina Blanco, una mujer con 20 años de experiencia trabajando con niños traumatizados, que había conducido la evaluación. Según los resultados de las pruebas psicológicas, decía con tono oficial, la niña está igualmente apegada emocionalmente a ambos padres. Sin embargo, en las circunstancias actuales, el demandante puede proporcionarle un ambiente psicológico más estable para el desarrollo pleno y la socialización. Al final de la sesión, el resultado era obvio incluso para el alguacil. El tribunal se retiró a deliberar, pero todos entendían cómo terminaría este caso. Dinero, conexiones y abogado experimentado contra amor y corazón materno, el resultado estaba predeterminado. Una hora después, Maldonado regresó con la decisión que sonó como una sentencia de muerte. El tribunal determina establecer el lugar de residencia de la menor Victoria Granados con el padre, Granados Sergio. A la madre se le otorga el derecho a reuniones cada segundo fin de semana bajo control del padre. Daria se desplomó en la silla y lloró con tal fuerza como si le arrancaran el corazón del pecho. Su llanto se escuchó en toda la sala. Era el grito de una bestia herida que había perdido a su cría. Los hombros temblaban por los sollozos, las manos cubrían el rostro. Varias mujeres en la sala también lloraron, simpatizando con el dolor de la madre. Sergio sintió el sabor amargo de la victoria, había logrado lo deseado, pero no había alegría. En lugar de triunfo, en su alma se instaló un extraño vacío que ni siquiera la conciencia de justicia de la venganza cubría. Miró a su ex esposa llorando y por un segundo sintió algo parecido a la lástima, pero inmediatamente suprimió ese sentimiento, recordando su infidelidad. El abogado Barranco se frotaba las manos satisfecho, otra victoria brillante para su reputación. El joven Serrano se sentaba con la cabeza baja, entendiendo que había perdido su primer caso serio. Felicitaciones por la victoria, dijo Barranco a Sergio, estrechándole la mano. La niña se quedará con usted, como se planeaba. Pero Sergio no se sentía como un ganador. Se sentía como un verdugo que había ejecutado no solo a su ex esposa, sino algo en su propia alma. Las personas se dispersaron lentamente de la sala, discutiendo lo escuchado. Daria todavía estaba sentada en el banco, abrazando su cabeza con las manos, y lloraba en silencio. Junto a ella estaba su abogado, sin saber cómo consolar a su clienta.
Daria dijo cautelosamente, podemos apelar. ¿Qué sentido tiene? Susurró entre lágrimas. Él tiene dinero, conexiones, influencia. ¿Y yo? Yo no tengo nada. Solo amor por mi hija, pero el tribunal lo consideró insuficiente. Se levantó del lugar y caminó lentamente hacia la salida, tambaleándose como una borracha. Cada paso se daba con dificultad, las piernas no obedecían, el mundo se balanceaba ante los ojos. En la puerta se volvió y miró a Sergio con una mirada larga, llena de dolor. En sus ojos no había odio, solo tristeza infinita de una madre privada de su hijo. Sergio sostuvo esa mirada, aunque algo en su pecho se apretó de dolor. Se recordó a sí mismo que ella misma había elegido su destino cuando decidió ser infiel. Que él simplemente protegía a su hija de la mala influencia de una madre infiel. Pero convencerse a sí mismo se volvía cada vez más difícil. Saliendo del edificio del tribunal, Sergio se encontró de nuevo con su ex esposa en los escalones principales. Llovía. Ella corría tras él, tropezando en las piedras mojadas. Sergio, detente. Gritaba Daria. Te suplico, escúchame. Él se volvió. Daria se veía lastimosa, empapada bajo la lluvia, con rímel corrido bajo los ojos, temblando de frío y desesperación. Sé que merecí tu ira, decía, jadeando. Sé que actué horriblemente. Pero Victoria no tiene nada que ver. No la prives de su madre. Es tarde para pensar en eso, respondió Sergio fríamente. El tribunal me permitió reuniones. El tribunal permitió reuniones bajo mi control. Y yo las prohíbo. Mientras tú apeles esto, yo proporcionaré certificados sobre la imposibilidad de sus reuniones por una u otra razón. No tienes derecho. Lo tengo. Y usaré este derecho. Daria lo agarró de la mano. Te lo ruego, por nuestra hija. Sin mí se perderá. Sergio liberó su mano y miró a su ex esposa con odio y desprecio. Escúchame atentamente, Daria. Te prometo ahora, mi hija ahora siempre estará conmigo. Siempre. Nunca más la verás. Recuérdalo. No hagas esto, susurró Daria. No conviertas a nuestra niña en instrumento de venganza. ¿Venganza? Sonrió Sergio. Esto es justicia. Elegiste al amante en lugar de la familia. Ahora vive con las consecuencias. Se volvió y se dirigió a su SUV negro. Daria gritaba algo tras él, pero no se volvió. La lluvia se intensificó, lavando de la ciudad los últimos colores del otoño. En casa lo esperaba Victoria con la niñera Soledad, una mujer de edad prejubilar que trabajaba con ellos. Papito. Gritó alegremente la niña, corriendo hacia él. ¿Y dónde está mami? ¿Vendrá? Sergio se puso en cuclillas y tomó las manos de su hija. Victoria, hijita de papá. Mamá ya no vivirá con nosotros. ¿Por qué? Abrió ampliamente los ojos la pequeña. Así pasó. Los adultos a veces no pueden vivir juntos. Pero nosotros siempre estaremos juntos. Siempre. ¿Y puedo ir a visitar a mami? No, pequeña. Mamá vive muy lejos. Pero no te pongas triste. Te encontraremos una nueva mami. Buena y hermosa. Los labios de Victoria temblaron. No quiero una nueva mami. Quiero la mía. Te acostumbrarás, dijo Sergio, abrazando fuertemente a su hija. Los niños se acostumbran rápidamente a la nueva vida, pero se equivocaba. Victoria no se acostumbraba. Los meses pasaban, y Victoria no podía reconciliarse con la desaparición de su madre. A pesar de todos los esfuerzos del padre por crearle una vida cómoda, la niña se marchitaba ante los ojos. Sergio la inscribió en el jardín de infancia de élite Ciudad del Sol, donde las clases se impartían según metodologías avanzadas. Contrató un logopeda, un profesor de inglés, un maestro de música. Compraba juguetes caros, ropa hermosa, la llevaba al teatro de marionetas, al cine y al circo. Pero Victoria se volvía cada vez más retraída. Se sentaba durante horas en la ventana, mirando hacia la carretera. Por las noches se despertaba llorando, llamando a mamá. Comía a la fuerza,
Adelgazaba, bajo los ojos aparecieron círculos oscuros. Sergio decía preocupada a la niñera Soledad, la niña se ha vuelto muy apática. No juega, no se ríe. Todo pregunta por su mami. Se olvidará, respondía Sergio obstinadamente. El tiempo cura. ¿Y si permitimos que la madre la visite aunque sea una vez? La niña está triste. Nunca. Ella misma eligió su camino. Las educadoras en el jardín de infancia también dieron la alarma. La directora Lidia llamó a Sergio para una conversación. Su hija no participa en los juegos, está constantemente triste. Tratamos de alegrarla, pero sin éxito. ¿Qué hace? Se sienta apartada con una muñeca y habla en voz baja con ella. Le cuenta cómo vivirán con mamá cuando mamá regrese. Se acostumbrará al nuevo ambiente. Solo está viviendo el divorcio de los padres. Sergio, la niña necesita ayuda profesional. Esto no son caprichos infantiles. Sergio llevó a su hija a la psicóloga infantil Alma Vázquez, una especialista con 20 años de experiencia trabajando con niños traumatizados. Después de varias sesiones, la psicóloga invitó al padre a una conversación seria. Sergio, Victoria tiene un trauma psicológico severo. Mire sus dibujos. En las hojas de papel con lápices de colores estaba representada una y la misma imagen, una figura masculina grande, una figura infantil pequeña y una figura femenina apenas perceptible en algún lugar a lo lejos. Para un niño, la pérdida de contacto con la madre equivale a la muerte de una persona cercana. No entiende las razones de la separación y se culpa a sí misma. Pero me tiene a mí, la niñera, las clases. Eso no reemplaza el amor materno. La niña está en un estado de estrés crónico que puede llevar a consecuencias serias. ¿Qué consecuencias? Depresión, enfermedades psicosomáticas, retraso en el desarrollo. En casos extremos, desconexión completa de la realidad. Las palabras de la psicóloga preocuparon a Sergio, pero no estaba preparado para hacer concesiones. ¿Qué propone? Restaurar el contacto con la madre. Al menos encuentros cortos bajo su supervisión. Eso es imposible. Entonces prepárese para el empeoramiento del estado de su hija. Daria no se quedaba de brazos cruzados. Se mudó a un cuarto pequeño en un apartamento comunal, consiguió un segundo trabajo, ponía inyecciones y goteros a domicilio. Economizaba en todo, ahorrando dinero para un abogado para apelar la decisión del tribunal. Pero lo principal era que trataba de ver a su hija. Venía al jardín de infancia, a la casa de Sergio, llamaba a la niñera. En todas partes recibía negativas. Perdón, pero tenemos instrucciones estrictas, decía la directora del jardín. El padre de la niña le prohibió las reuniones, mostró la decisión del tribunal. Pero soy su madre. Eso es cierto. Pero el lugar de residencia está determinado con el padre y las reuniones ocurren bajo su control. Daria escribía cartas a Sergio, enviaba regalos para su hija. Todo regresaba sin abrir. Trataba de hablar con la niñera que a veces paseaba con Victoria en el parque. Soledad, se lo suplico. Permítame al menos mirar a mi hija desde lejos. Daria, me da pena usted, pero no puedo violar las condiciones del contrato, respondía la niñera. Me despedirán. ¿Cómo está Victoria? ¿Está sana? Muy triste. Todo pregunta por usted. Dígale que mamá la ama. Mucho. Se lo diré. Pero sería mejor que se reconciliara con Sergio. Una vez Daria tuvo suerte, vio a su hija a través de una grieta en la valla. Victoria jugaba en el jardín con una muñeca nueva, pero su cara estaba triste. La niña notó a mamá y corrió alegremente hacia la valla. Mami. Mami vino. Pero la niñera rápidamente llevó a la niña a la casa. Y por la noche Sergio puso una valla más alta y contrató seguridad. Cuando Victoria cumplió 4 años, Sergio organizó una fiesta espléndida. Alquiló un restaurante, invitó animadores en trajes de princesas, encargó un pastel enorme con una muñeca Barbie. Vinieron niños del jardín de infancia con padres, colegas del trabajo con familias. Pero la cumpleañera se veía triste y distante. Sopló obedientemente las velas, agradeció por los regalos, participó en concursos, pero no había alegría en sus ojos. Papito preguntó en voz baja cuando se quedaron solos,
¿Mamá sabe que es mi cumpleaños? No lo sé, princesa. ¿Puedo llamarle? ¿Decirle que tengo 4 años? No se puede, pequeña. Mamá tiene una nueva vida. ¿Y se acuerda de mí? Por supuesto que se acuerda. Pero a veces los adultos no pueden estar juntos. Cuando crezca, encontraré a mami yo sola, dijo Victoria con determinación. Después de la fiesta, el estado de la niña empeoró. Comenzó a rechazar la comida, se quejaba de dolor de cabeza, dormía mal. El pediatra de distrito Óscar Guzmán dio la alarma. Sergio, la niña tiene signos evidentes de trastorno depresivo. Necesita un examen serio. ¿Qué recomienda? Consulta con neurólogo, psiquiatra, posiblemente apoyo medicamentoso. Y eliminación del factor psicotraumático. ¿Qué factor? Creo que usted mismo lo sabe. Pronto el estado de Victoria se volvió crítico. Se convirtió en la sombra de sí misma, una niña delgada, pálida, que casi no hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, acostada en la cama y mirando al techo. Victoria, hijita, ¿quieres helado? Preguntaba Sergio, tratando de hacer hablar a su hija. No quiero. ¿Y vamos al cine? No quiero. ¿Y qué quieres? A mami. Esta era la única respuesta que recibía a todas las propuestas. La niñera Soledad estaba desesperada. Sergio, la niña se desvanece ante los ojos. Casi no come, no juega, no reacciona a los que la rodean. ¿Qué dicen los médicos? Que necesita a la madre. Todos como uno dicen lo mismo. Entonces no son los médicos correctos. Sergio llevaba a su hija a los mejores especialistas de la ciudad, a clínicas de la capital. En todas partes recibía una respuesta: físicamente la niña está sana, el problema es psicológico. Y pronto pasó lo que todos temían. Una mañana la niña no se despertó a la hora habitual. La niñera vino a despertarla y descubrió una imagen terrible. Victoria yacía en su cuna con los ojos cerrados, pero no era un sueño normal. La respiración apenas perceptible, el pulso débil, la piel de palidez cerosa. La niña no reaccionaba ni a la voz ni a los toques. Sergio. Gritó la niñera al teléfono. Urgente a casa. Algo terrible le pasa a Victoria. Sergio llegó en 15 minutos, llamando simultáneamente al mejor equipo de reanimación de la ciudad. Al ver a su hija, entendió, este era el final. Mami, susurró Victoria apenas audible cuando él tomó su mano. Quiero a mami. Estas fueron las últimas palabras que escuchó de ella. En el hospital los médicos realizaron un examen exhaustivo. El jefe del departamento de reanimación, Andrés Herrero, candidato en ciencias médicas con 40 años de experiencia, llamó a Sergio para una conversación. Sergio, con su hija está ocurriendo algo extraordinario, dijo en su oficina. ¿En qué sentido? Todos los análisis están normales, los órganos funcionan normalmente, pero la niña está en un estado de sueño letárgico profundísimo. ¿Qué es eso? Un trastorno extremadamente raro en el que la conciencia se desconecta tan profundamente que la persona parece muerta. Al mismo tiempo, las funciones vitales se conservan al nivel mínimo. ¿Por qué ocurre esto? Usualmente por un shock psicológico gravísimo. La psique no soporta la carga y se desconecta de la realidad insoportable. El médico miró atentamente al padre. ¿Tuvo la niña algún trauma psicológico serio? Sergio guardó silencio. Entendía que él mismo había llevado a su hija a este estado. ¿Cómo tratarla? Preguntó con voz ronca. Terapia de apoyo, monitoreo de indicadores vitales. Y búsqueda de una manera de devolverla a la realidad. ¿Qué manera? A veces ayuda la voz de la persona más cercana. De la madre, por ejemplo. La madre está privada de derechos de comunicación con la niña. ¿Es su decisión o judicial? Mía. El tribunal permitió reuniones bajo mi control. El doctor Herrero negó con la cabeza. Sergio, no es asunto mío interferir en relaciones familiares. Pero ahora se trata de la vida de la niña. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si en los próximos días el estado no mejora, podemos perder a la niña para siempre. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un infierno para Sergio. No se apartaba de la cama de su hija, sostenía su mano fría, susurraba palabras cariñosas, le suplicaba que regresara.
Victoria, papito está aquí, le decía. Perdóname por todo. Estuve equivocado, cruel, tonto. Pero regresa, por favor. Sin ti no podré vivir. Pero la niña no reaccionaba. Yacía inmóvil como una muñeca de cera y cada día empeoraba. La respiración se debilitaba, el pulso se ralentizaba, la piel adquiría una palidez mortal. Los médicos hacían todo lo posible, goteros, inyecciones, fisioterapia. Pero el organismo de la niña se apagaba lentamente, perdiendo la voluntad de vivir. Se nos va, dijo el doctor Herrero en la tercera semana. Somos impotentes contra su falta de deseo de vivir. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días. Tal vez horas. En el último día Sergio no se apartó de la cama ni un minuto. Le contaba cuentos a su hija, cantaba canciones de cuna que una vez le cantaba Daria. ¿Recuerdas, hijita, cómo mamá y yo te enseñábamos a caminar? Dabas tus primeros pasos y nosotros te protegíamos desde ambos lados. Cómo nos alegrábamos por cada movimiento tuyo. Al mencionar a la madre, el rostro de la niña a veces cambiaba ligeramente, pero la conciencia no regresaba. Hacia la noche el estado se volvió crítico. Los monitores comenzaron a pitar alarmantemente, mostrando valores peligrosos. La actividad cardíaca se apaga, constató el médico de guardia. A las 21:47 el corazón de Victoria de 4 años se detuvo. Hora de muerte, 21:47, dijo en voz baja el médico. Sergio abrazó el cuerpo sin vida de su hija y lloró con tal fuerza como si le arrancaran el alma del pecho. El funeral se fijó para el jueves. Sergio eligió todo lo mejor para su princesa, un ataúd blanco con volantes de satén rosa, un vestido hermoso color marfil con botones de perlas, zapatitos blancos. Los juguetes para el último viaje los seleccionó especialmente cuidadoso, la muñeca favorita Alicia con cabello dorado, un unicornio de peluche regalado en el tercer cumpleaños, un libro de cuentos de Andersen. Era tan pequeña, lloraba la niñera Soledad. Y tan inteligente. Hablaba como una adulta. No merecía tal destino, acordaba Sergio. A Daria no le comunicó la muerte de su hija. La ira y el orgullo aún lo controlaban, no dejándolo reconocer su culpa. El ataúd se instaló en la sala de estar de la casa. Encendieron velas de iglesia, trajeron lirios y rosas blancas. Colgaron retratos de Victoria, la niñita feliz que había sido antes del divorcio de los padres. El miércoles vinieron a despedirse colegas, vecinos, conocidos. Todos decían las palabras correctas sobre que el Señor lleva a los ángeles consigo, que hay que mantenerse firme. Era una niña especial, decía la educadora del jardín. Silenciosa, pensativa, muy buena. Tales niños no son para este mundo, suspiraban las vecinas. Cada palabra resonaba con dolor en el corazón del padre. Entendía que había matado a su propia hija con su sed de venganza. El jueves resultó claro y cálido. El sol de mayo brillaba tan radiante como si la naturaleza no supiera del dolor humano. En la iglesia de San Miguel se reunieron unas 50 personas. El padre Miguel, un sacerdote joven con voz penetrante, ofició el funeral por la menor. Señor, recibe el alma de tu sierva Victoria en el reino de los cielos, donde no haya enfermedad, ni pena, ni suspiros. Sergio estaba junto al ataúd, agarrándose a su borde para no caer. Las fuerzas lo abandonaban, el mundo se balanceaba ante los ojos. Que encuentre ella descanso en los brazos de los ángeles, continuaba el sacerdote. Que haya allí esa felicidad que le faltó en la vida terrenal. Después del funeral, la procesión se dirigió al cementerio del Este. El ataúd infantil blanco lo llevaban en brazos, era sorprendentemente ligero, como si en él yaciera no una niña, sino una muñeca. La tumba estaba cavada bajo un abedul joven en un rincón tranquilo del cementerio. Un lugar hermoso, apacible, adecuado para el sueño eterno de una niña. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Sergio arrojó un puñado de tierra húmeda y susurró: «Adiós, mi pequeña princesa. Perdona a papá por todo». La tumba se llenó rápidamente. El ataúd blanco desapareció bajo una capa de tierra negra y Sergio sintió que parte de su alma se iba allí también. Las personas se dispersaron, expresando las últimas condolencias. Quedaron solo los más cercanos, la niñera,
algunos amigos de la familia, parientes lejanos. Sergio, vamos a casa, propuso cautelosamente Soledad. Está cansado. No respondió él, sin apartar la mirada de la tumba fresca. Quiero estar con ella un poco más. Entonces esperaremos en el coche. Sergio se quedó solo junto al montículo funerario. Alrededor reinaba el silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. ¿Ves qué lugar hermoso elegí para ti?, le decía a su hija. Aquí es tranquilo, apacible. En primavera florecerán las flores, en verano cantarán los pajaritos. Recordó su promesa en la sala del tribunal: mi hija ahora siempre estará conmigo. Entonces esas palabras fueron dictadas por la ira. Ahora habían adquirido un sentido trágico. Ahora realmente estás siempre conmigo, dijo. Vendré aquí cada día, te contaré cómo van las cosas. Se acostó sobre la tumba y permaneció largo tiempo, sin querer irse. Habría querido quedarse con ella para siempre y no soltarla nunca, cuando de repente escuchó algo imposible. El sonido era más silencioso que un susurro, pero en el silencio mortal del cementerio sonó como un grito. Una vocecita infantil débil, llena de miedo. Papá. Papá, ayúdame. Sergio se quedó inmóvil, no creyendo a sus oídos. ¿Alucinación? ¿Consecuencia del shock y el agotamiento? Papito. Tengo miedo. Está muy oscuro. La voz venía de debajo de la tierra, de la tumba fresca. Era Victoria. Su hija pedía ayuda. Sergio pegó la oreja a la tierra húmeda. ¿Victoria? ¿Eres tú, hijita? Papá. La voz se volvió más desesperada. Ayuda. No puedo respirar. Está oscuro y da miedo. ¿Por qué estoy aquí? El mundo se dio vuelta. Su hija estaba viva. Los médicos se habían equivocado, la habían enterrado viva. Victoria, aguanta. Gritó, poniéndose de pie. Papá te salvará. Miró alrededor buscando una pala. Junto a la caseta del cuidador había un carrito con herramientas. Sergio agarró una pala y comenzó a cavar frenéticamente. Papito, tengo tanto miedo, se debilitaba la voz desde abajo. ¿Por qué me pusiste aquí? Yo no te puse. Lloraba Sergio, echando tierra. Los doctores dijeron que habías muerto. Perdóname. La tierra estaba suelta, pero la pala parecía imposible de levantar. Sergio cavaba con fuerza sobrehumana, sin sentir el cansancio. Papá, tengo frío. Apenas se escuchó desde abajo. Ya casi, ya casi. Un poquito más. Finalmente el metal golpeó la madera. La tapa del ataúd. Sergio echó los últimos puñados de tierra y presionó la tapa con todas sus fuerzas. La madera cedió con un crujido silencioso. Sergio arrancó la tapa y miró dentro. La vista que se abrió ante sus ojos lo hizo quedarse helado de horror y al mismo tiempo de alegría infinita. Victoria yacía en el ataúd con los ojos abiertos, vivos, asustados, llenos de lágrimas. Respiraba pesada e irregularmente, pero estaba viva. Papito, susurró con voz débil, ¿por qué estoy aquí? No morí. Sergio levantó cuidadosamente a su hija en brazos. Estaba helada, pero el corazón latía, irregular, débil, pero latía. Todo está bien, mi ángel, decía entre lágrimas de alegría. Papá te encontró. Ahora todo estará bien. Papá, ¿dónde está mami? Llamó apenas audible. Quiero a mami. Estas palabras atravesaron el corazón de Sergio. Incluso después de vivir el horror de ser enterrada viva, su hija recordaba a su madre y la llamaba mami. Mami vendrá pronto, prometió, entendiendo que ya no podía mentir más. Cargando a Victoria en brazos, salió de la tumba. Las personas que lo esperaban junto a los coches vieron una vista increíble: el padre con la hija viva que una hora antes habían enterrado. Dios santo. Se persignaba la niñera. Esto es un milagro. Al hospital. Rápido. Gritaba Sergio. En el camino envolvió a su hija en su chaqueta y no dejaba de hablar. Aguanta, mi niña. Ahora los doctores te ayudarán. Papá, ¿qué me pasó? Dormiste muy profundamente.
tan profundamente que todos pensaron. No pudo terminar. ¿Y por qué me pusieron en la caja? Fue un error, Sol. Un error terrible. En el hospital los recibió el mismo jefe médico. Al ver a la paciente resucitada, el personal médico no podía ocultar su asombro. Esto es imposible, negaba con la cabeza el doctor Herrero. Constatamos la muerte según todas las reglas. Pero está viva, exclamó Sergio. A Victoria la pusieron inmediatamente en reanimación, la conectaron a aparatos, comenzaron terapia de emergencia. Mientras los médicos estabilizaban el estado de Victoria, el doctor Herrero explicaba a Sergio lo ocurrido. Este es un caso único en la práctica médica. La niña cayó en un sueño letárgico tan profundo que imitó la muerte clínica. ¿Cómo es posible? Con un shock psicológico gravísimo, el organismo puede desconectarse casi completamente. El pulso y la respiración se vuelven tan débiles que es imposible detectarlos con métodos ordinarios y aparatos. ¿Por qué no lo notaron? Verificamos todo: pulso, respiración, reacción de las pupilas. Pero a veces las funciones vitales se ralentizan hasta el mínimo crítico. ¿Cuánto tiempo pudo estar bajo tierra? Unas 2 o 3 horas. En el ataúd había reserva de aire, más el metabolismo ralentizado. Si no hubiera escuchado su voz. El médico no terminó, pero Sergio entendió: la voz de su hija la había salvado de la muerte. ¿Se recuperará? Físicamente relativamente rápido. Pero psicológicamente necesita terapia especial. Y lo principal, hay que eliminar la causa que llevó a tal estado. ¿Se refiere a traer a la madre? Sí. La niña necesita ver a su madre inmediatamente. Mientras los médicos luchaban por la salud de Victoria, Sergio se sentó en el pasillo del hospital y por primera vez en mucho tiempo se miró a sí mismo honestamente. Entendió que había llevado a su propia hija al borde de la muerte con su sed de venganza. Necesito llamar a Daria, le dijo a la niñera. Correcto, Sergio acordó Soledad. La niña necesita a su madre. El número de Daria lo recordaba de memoria. Los dedos temblaban cuando marcaba las cifras conocidas. Largos tonos. Luego la voz conocida. Diga. Daria, soy Sergio. Larga pausa. Luego con alarma. ¿Sergio? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Victoria? Daria, ven al hospital. Inmediatamente. Hospital Ramón y Cajal, reanimación. ¿Qué le pasa a Victoria? Se oía pánico en la voz. Te explico cuando vengas. Está viva, pero necesita a su madre. ¿Cómo es eso de está viva? ¿Había amenaza? Ven. Rápido. Daria llegó en media hora, despeinada, con los ojos dilatados de horror. ¿Dónde está Victoria? ¿Qué le pasó? Sergio miró a su ex esposa. En el año de separación había cambiado mucho, adelgazó, envejeció, en los ojos apareció una tristeza profunda. Siéntate, dijo. Lo que te contaré parecerá increíble. Y le contó todo, sobre la enfermedad de su hija, sobre el sueño letárgico que los médicos tomaron por muerte. Sobre el funeral, sobre la voz desde la tumba, sobre cómo desenterró a la niña viva. Daria escuchaba, cubriéndose la boca con la mano. A veces sollozaba, a veces negaba con la cabeza horrorizada. Dios mío, susurró. Podría haberse asfixiado allí, pero no se asfixió. Escuché su voz. ¿Por qué se enfermó? Sergio bajó los ojos. Por mi culpa. Los médicos dicen que por la nostalgia hacia ti. ¿Por tu culpa? No entendió Daria. Le prohibí reunirse contigo. La usé como arma de venganza por tu infidelidad. Daria callaba, procesando lo escuchado. ¿Y ahora qué? Ahora puedes verla. Los médicos insisten en tu presencia. ¿Y tu actitud hacia mí? Mi actitud no importa. Lo importante es Victoria. Los médicos permitieron a la madre entrar en reanimación. Victoria yacía bajo una máscara de oxígeno, conectada a muchos sensores. Al ver a su madre en la puerta, la niña trató de sonreír. ¿Mami? Susurró a través de la máscara. ¿Realmente viniste? Daria se acercó a la cama, tomó cuidadosamente la mano de su hija. Sí, Sol, mami está aquí. Pensé que me habías olvidado. Nunca, pequeña.
Mami pensaba en ti cada minuto. ¿Y por qué no venías? Daria miró a Sergio, que estaba en la puerta. Papá no nos permitía vernos. Estaba muy enojado con mami. ¿Por qué estaba enojado? Te contaré cuando crezcas. Lo principal es que ahora estamos todos juntos. ¿Para siempre? Para siempre. La presencia de la madre actuó sobre Victoria mágicamente. Ya en un día se volvió más activa, comenzó a comer, a interesarse por lo que la rodeaba. Esto es asombroso, decía el doctor Herrero. En un día la niña cambió cardinalmente. ¿Significa que la crisis pasó? Preguntaba Sergio. Físicamente, sí. Pero psicológicamente la niña necesita estabilidad. Ningún shock, presencia constante de ambos padres. ¿Qué quiere decir? La madre debe estar cerca. Constantemente. Cualquier separación puede provocar una recaída. En una semana dieron de alta a Victoria con la condición de observar estrictamente el régimen y supervisión regular con el psicólogo. Sergio entendió, Daria debía vivir en su casa. Daria se dirigió a su ex esposa cuando iban a casa, los médicos tienen razón. Necesitamos vivir bajo el mismo techo. ¿Por Victoria? Solo por ella. No estoy preparado para restaurar nuestra relación. Pero estoy preparado para el cuidado conjunto de nuestra hija. ¿Dónde viviré? En el dormitorio de huéspedes del primer piso. Tiene entrada separada, baño propio. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que los médicos digan que el peligro pasó. Daria aceptó. Por su hija estaba dispuesta a cualquier condición. Victoria estaba encantada de que los padres vivieran de nuevo en la misma casa. ¿Somos otra vez una familia? Preguntaba alegremente. Sí, pequeña, respondía Daria. Estamos todos juntos. Las primeras semanas pasaron tensas. Los exesposos trataban de no cruzarse sin necesidad, comunicándose solo por asuntos de su hija. Pero Victoria florecía ante los ojos. Volvió a jugar, reír, dibujar. En sus dibujos aparecieron familias felices, mamá, papá y una niñita tomados de las manos. Pero Sergio tenía un secreto del que no le había contado a Daria. Un mes antes de la enfermedad de Victoria había conocido a Isabel Romero, una ambiciosa empleada de la agencia publicitaria Artevisión. Isabel era una rubia llamativa de 30 años con ojos azules fríos y mente calculadora. Apareció en la vida de Sergio en un evento corporativo e inmediatamente se propuso acercarse. Eres exactamente el hombre que buscaba, le decía en la segunda cita. Exitoso, próspero, sin obligaciones innecesarias. Tengo una hija, advertía Sergio. Mejor. Soñaba con una familia ya hecha. ¿Para qué sufrir con el embarazo cuando puedes tener una niña bonita junto con un marido próspero? Su pragmatismo la chocaba, pero Sergio necesitaba atención femenina después del divorcio. Se vieron durante 2 meses, e Isabel ya hacía planes para el futuro conjunto. Y entonces pasó la desgracia con Victoria, y Sergio se olvidó de Isabel en el ajetreo del hospital. Ahora, cuando Daria vivía en su casa, Isabel decidió recordarse. Apareció un sábado por la mañana cuando la familia desayunaba en el jardín. Sergio, exclamó, saliendo de un descapotable rojo en un vestido naranja brillante. Por fin llegué hasta ti. Sergio casi se atragantó con el café. Daria levantó las cejas, y Victoria se escondió detrás de su mamá, la tía desconocida la asustaba. Isabel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no avisaste que venías? Preguntó Sergio confundido. ¿Cómo que qué? Vine a ver a mi hombre querido. Habíamos quedado en vernos el fin de semana. Mis circunstancias cambiaron. ¿Qué circunstancias? Isabel miró la escena idílica del desayuno familiar. ¿Y esta quién es? Esta es mi ex esposa e hija. ¿Ex esposa? ¿Y qué hace aquí? Daria se levantó de la mesa. Perdón, ¿y usted quién es? Soy Isabel, novia de Sergio, se presentó Isabel desafiante. Se produjo una pausa incómoda. ¿Novia? Se sorprendió Daria, volviéndose hacia Sergio. Perdón, los dejo, dijo Sergio apresuradamente. Isabel, necesitamos hablar a solas. Sergio llevó a Isabel lejos de la casa, a la glorieta en el fondo del jardín. Explica qué está pasando aquí, exigió ella.
¿Por qué tu ex esposa manda en la casa? Mi hija estuvo muy enferma. Los médicos dijeron que necesita a ambos padres. ¿Y qué? ¿Decidiste jugar a la familia feliz? Temporalmente. Hasta que la niña se recupere. ¿Y qué pasa con nuestros planes? ¿La boda? ¿El futuro conjunto? Los planes cambiaron. Entre nosotros todo terminó. Isabel palideció de furia. ¿Por ese infiel? Sergio, recapacita. Te puso los cuernos. No es asunto tuyo. Sí es asunto mío. 2 meses estuve haciendo planes, preparándome para ser la dueña de esta casa. Te preparaste en vano. ¿Crees que me rendiré tan fácil? Siseó Isabel. Ya veremos. Se dio la vuelta y se dirigió al coche, pero en la puerta se volvió. Esto no es el final, Sergio. Ni mucho menos. Al irse de donde Sergio, Isabel estaba fuera de sí de rabia. Se sentía engañada, ofendida y humillada. 2 meses de planes, sueños de una vida lujosa, todo se había derrumbado por una niñita enferma. Pero Isabel no estaba acostumbrada a rendirse. Si no se podía conseguir lo deseado honestamente, había que actuar de otra manera. Contrató a un detective privado para estudiar la vida de la familia Granados. Se enteró de sus horarios, hábitos, puntos débiles. Daria llevaba a Victoria al psicólogo cada miércoles a las 3 de la tarde. Iban caminando, el médico recibía en el centro de la ciudad. Regresaban por el parque, donde a la niña le gustaba alimentar a las palomas. Oportunidad perfecta, pensó Isabel. En el parque lleno de gente era fácil acercarse a la niña sin ser vista. El primer miércoles de junio Isabel fue al parque. Esperó hasta que Daria se distrajera con una llamada telefónica y se acercó al banco donde estaba sentada Victoria. Hola, preciosa, dijo suavemente. ¿Te acuerdas de mí? Victoria levantó la cabeza y se puso alerta. Algo en esa mujer llamativa la inquietaba. Quiero ir con mamá, dijo la niña, levantándose del banco. Espera, no huyas, la detuvo Isabel. Quiero contarte la verdad sobre tu mamá. ¿Qué verdad? Verás, pequeña, tu mamá te está engañando. Va a irse otra vez. Los ojos de la niña se agrandaron de horror. Mentira. Mamá dijo que se quedaría. Las mamás a veces mienten. Ya encontró un tío nuevo y planea vivir con él. ¿Y a ti te dejará con papá? No. Gritó Victoria. Mamá me ama, te ama, pero no lo suficientemente fuerte. ¿Sabes lo que le decía a papá? Que se cansó de cuidar a una niña enferma. Las palabras de Isabel eran como veneno penetrando en el alma infantil. Victoria comenzó a llorar. Váyase. No quiero escucharla. No llores, dijo Isabel fingiendo cariño. Solo prepárate. Pronto mamá dirá que se va y te quedarás sola. Como la vez pasada. Se alejó rápidamente, disolviéndose en la multitud. Daria, terminando la conversación, vio a su hija llorando. Victoria, ¿qué pasó? Mami, ¿no te irás? Sollozaba la niña. Promete que no te irás. Por supuesto que no me iré. ¿De dónde sacas esas ideas? La tía dijo que encontrarías un tío nuevo. ¿Qué tía? Se acercó cuando te fuiste y hablabas por teléfono. Daria entendió, era la conocida de Sergio. Esa misma rubia que se hacía llamar su novia. Después del encuentro con Isabel, Victoria volvió a estar ansiosa. Tenía miedo de dejar ir a su madre incluso al cuarto de al lado, preguntaba constantemente si no pensaba irse a algún lado. Mami, ¿mañana estarás en casa? Preguntaba cada mañana la niña. Estaré, niña mía. ¿Y pasado mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y siempre? Siempre. Pero la ansiedad no pasaba. Victoria comenzó a dormir mal, se despertaba por pesadillas en las que mamá desaparecía y ella se quedaba sola en una casa vacía. ¿Qué le pasa? Preguntó Sergio a Daria. Volvió a ponerse nerviosa. Alguien le dijo que me iba a ir. En el parque se acercó esa mujer. Isabel, dijo Sergio sombríamente. ¿Qué hacemos? Hablaré con ella seriamente. Pero Isabel no pensaba negociar. Su plan apenas comenzaba.
Isabel conservaba la llave de la casa de Sergio, un regalo de los tiempos de su romance. Decidió usarla para el golpe decisivo. Estudiando el horario de la familia, Isabel eligió el momento adecuado. El viernes por la mañana Sergio se fue a una reunión de negocios en una ciudad vecina. Daria llevó a Victoria al dentista. La niñera Soledad preparaba el almuerzo. Isabel se infiltró en la casa por la puerta que daba al jardín. Llevaba un frasco con líquido transparente, un somnífero de acción fuerte que había conseguido a través de un farmacéutico conocido. Unas gotas, y la niña volverá a entrar en coma, pensaba, moviéndose por la casa. Esta vez culparán a la madre de negligencia. Dirán que le dio el medicamento equivocado a la niña. En la cocina la niñera cocinaba sopa para Victoria con fideos en forma de estrellitas en una cazuela pequeña, su plato favorito. Isabel esperó hasta que Soledad saliera al huerto por eneldo y rápidamente añadió el medicamento a la cazuela. Que esta pequeña molestia reciba una lección, pensaba malvadamente. Por su culpa perdí al mejor hombre. Daria con Victoria regresaron del médico para el almuerzo. La niña tenía hambre y comió con apetito un plato de sopa. ¡Qué rico!, elogiaba. La niñera es una maga. La niñera sonreía viendo cómo comía la niña. Después de la enfermedad el apetito de Victoria se había restablecido, y eso alegraba a todos. Pero una hora después la niña se sintió mal. Comenzó con náuseas ligeras. Mami, me duele la barriguita. Luego apareció el vómito. Victoria vomitaba tan fuerte que apenas lograba llegar al baño. El rostro palideció, apareció sudor. Soledad. Llamó Daria. ¿Qué pudo pasar? Solo comió sopa, nada más, respondía confundida la niñera. Tal vez algo malo había en los productos. Pero los síntomas empeoraban. Al vómito se añadieron convulsiones, la niña comenzó a perder la conciencia. Llamo a la ambulancia, decidió Daria. Los médicos llegaron rápido. El médico de la ambulancia inmediatamente puso el diagnóstico. Envenenamiento agudo. Necesita lavado de estómago y desintoxicación. En el hospital los análisis mostraron la presencia en la sangre de un medicamento somnífero en concentración peligrosa. ¿De dónde apareció tal cantidad de medicamento en el organismo de la niña?, preguntaba el médico tratante. No le dimos ningún medicamento, respondía Daria. Entonces esto es envenenamiento intencional. Estamos obligados a informar a la policía. El investigador Román Padilla llegó al hospital por la noche. El detective experimentado inmediatamente sospechó un crimen. Cuente detalladamente los eventos del día, pidió a Daria. Fuimos al dentista, regresamos para almorzar. Victoria comió sopa, después se sintió mal. ¿Quién preparó la comida? Nuestra niñera Soledad. Trabaja con nosotros más de un año. ¿Quién más tenía acceso a la casa? Nadie. A menos que... Daria recordó a la extraña conocida de Sergio. ¿Qué recordó? Hay una mujer que recientemente amenazó a nuestra familia. Daria contó sobre Isabel, sus pretensiones hacia Sergio, el extraño comportamiento en el parque. Necesito sus datos, dijo el investigador. Sergio, que había llegado corriendo del viaje de negocios, proporcionó toda la información sobre Isabel. ¿Ella tiene llave de su casa?, preguntaba Padilla. Es posible. Le di una llave de repuesto hace unos 4 meses. ¿Por qué no la recogió? Se me olvidó. Después de la enfermedad de mi hija no había tiempo para eso. Entendiendo que la investigación policial podía prolongarse, Sergio decidió actuar independientemente. Instaló cámaras ocultas por toda la casa, en la cocina, pasillos, sala de estar. Si intenta otra vez, la atraparemos, le dijo a Daria. ¿Y si no lo intenta? Lo intentará. Tales personas no se detienen. Sergio tenía razón. Isabel planeaba llevar el asunto hasta el final. Esta vez trajo veneno real, un medicamento que debía actuar con seguridad. Sergio simuló otro viaje de negocios. Cargó la maleta en el coche, se despidió de la familia y se fue. Pero en lugar del aeropuerto se dirigió donde un socio comercial, donde se quedó observando la casa a través de una aplicación en el teléfono. Isabel picó el anzuelo.
El domingo por la mañana, cuando Daria llevó a Victoria a la iglesia y la niñera preparaba el almuerzo dominical, se infiltró otra vez en la casa. Esta vez tenía veneno que debía actuar en unos minutos. Pasó a la cocina y esperó el momento oportuno. Soledad cocinaba gachas de leche para Victoria. Cuando la niñera salió a tender la ropa, Isabel rápidamente echó el veneno en la cazuela infantil. «Adiós, pequeña desgraciada», susurró. Esta vez para siempre. Pero no sabía de las cámaras que fijaban cada movimiento. Sergio veía todo lo que pasaba en tiempo real. Tan pronto como Isabel añadió algo a las gachas, llamó a la policía y corrió a casa. Encontró a Isabel saliendo por la puerta trasera. Estaba satisfecha consigo misma, sin sospechar del fracaso. «¡Alto!», gritó Sergio. Isabel se volvió y palideció. «¿Sergio? Pero te fuiste. El viaje se canceló». «¿Qué hacías en mi casa?». «Nada especial. Solo intentabas matar a mi hija otra vez». En ese momento llegó la policía. El investigador Padilla salió del coche. «Isabel Romero está arrestada por sospecha de intento de asesinato». «No hice nada», gritaba Isabel mientras le ponían las esposas. «Tenemos grabación de video», dijo Sergio, mostrando el archivo del teléfono. En la grabación se veía claramente cómo Isabel añadía algo a la comida infantil. Las gachas se enviaron a análisis. El resultado asombró incluso a los investigadores: veneno en dosis mortal. En el interrogatorio Isabel primero negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. Al final confesó: «Sí, fui yo. Quería envenenar a esa niñita. ¿Por qué? Por su culpa Sergio no volverá conmigo. Arruinó todos mis planes». ¿Entendía que podía matar a la niña? Entendía. Y no me arrepiento. Mejor que se hubiera muerto. El cinismo de Isabel asombró incluso al investigador experimentado. El tribunal la condenó a 15 años de prisión por intento de asesinato de menor. Después del arresto de Isabel, la vida de la familia Granados encontró la paz anhelada. Victoria se recuperó rápidamente del envenenamiento y entendió que el peligro había pasado. ¿La tía mala ya no vendrá?, preguntaba. «Nunca más», aseguraba Daria. La metieron en prisión por muchos años. La niña se tranquilizó. Las pesadillas pasaron, la ansiedad desapareció, Victoria volvió a ser una niña alegre. Sergio y Daria también gradualmente encontraron un lenguaje común. Las pruebas compartidas los acercaron, los hicieron mirarse de nuevo uno al otro. Daria, dijo Sergio una noche, «entendí muchas cosas durante este tiempo». «¿Qué exactamente?». «Que la venganza destruye no solo a los enemigos, sino a quienes amamos. Casi arruino a mi propia hija con mi orgullo. Y yo entendí que la familia no es algo dado, sino trabajo diario», respondió Daria. «Hay que cuidar lo que tienes». «¿Crees que tenemos posibilidad de empezar todo de nuevo?». «Todos tienen posibilidad de una segunda felicidad. Lo principal es no repetir los errores del pasado». Un año después de la resurrección de Victoria, Sergio y Daria tomaron la decisión de restaurar oficialmente la familia. Se casaron en el mismo registro civil donde habían registrado el matrimonio la primera vez. «Prometo amar y proteger a nuestra familia», dijo Sergio, poniendo el anillo en el dedo de Daria. «Prometo nunca permitir que el orgullo se interponga entre nosotros». «Y yo prometo ser fiel y honesta», respondió Daria. «Prometo valorar cada día pasado juntos». La pequeña Victoria en un vestido blanco elegante estaba al lado y sonreía. «¿Ahora somos otra vez una familia de verdad?». «Siempre fuimos una familia», dijo Sergio. «Solo no lo entendíamos». Su historia se hizo conocida en toda la ciudad. Los médicos estudiaban el caso único de sueño letárgico, los juristas discutían el derecho familiar, los psicólogos analizaban traumas infantiles. Pero para los mismos Granados esto era simplemente vida humana ordinaria con sus altibajos. Cada año la familia celebraba una fiesta especial, el día del segundo nacimiento de Victoria. Este día iban a la casa de campo, compraban pastel, se regalaban unos a otros. «¿Cuántos años tengo en la segunda vida?», preguntaba Victoria. «Ya 5», respondía Sergio. «Y cada año será mejor que el anterior». «¿Por qué?». «Porque aprendimos a valorarnos unos a otros». Pasaron 5 años.
Victoria creció como una niña inteligente y buena. Estudiaba bien, se dedicaba a la danza, dibujaba cuadros hermosos. En sus dibujos siempre había familias felices, niños jugando, paisajes soleados. Los colores oscuros desaparecieron de su paleta. «Mamá, ¿realmente estuve muerta?», preguntó una vez. No muerta, sino dormida muy profundamente, como la princesa durmiente del cuento, explicó Daria. ¿Y por qué pasó? Porque extrañabas mucho a mamá, y papá no lo entendía. ¿Y ahora lo entiende? Ahora todos entendemos que la familia es lo más importante. A veces en la escuela los compañeros preguntaban a Victoria sobre su historia inusual. Ella respondía simplemente: estuve enferma, y después me curé. Me ayudó el amor. ¿Qué amor? No entendían los niños. De mamá y papá. El amor es la mejor medicina para todas las enfermedades. Hoy, cuando Victoria cumplió 16 años, sabe toda la verdad sobre su infancia. Los padres le contaron sobre el divorcio, la infidelidad, el litigio judicial, sobre cómo su orgullo casi la mató. ¿No te enojas con nosotros?, preguntó Daria. ¿Por qué enojarme?, se sorprendió Victoria. Gracias a esos eventos nos convertimos en una familia verdaderamente fuerte. ¿Cómo puedes decir eso? Porque entiendo, a veces hay que perder todo para entender qué es realmente importante. Estudiaba en el último curso, pensaba postular a la Facultad de Psicología. Quiero ayudar a familias que están en crisis, explicaba su elección. Mostrarles que de cualquier situación hay salida. ¿Y qué consideras lo principal en la felicidad familiar?, le preguntaban. Saber perdonar, respondía sin vacilar. Y recordar que el amor es más fuerte que cualquier ofensa. Por las noches la familia a menudo se reunía en la sala de estar. Sergio trabajaba en la computadora, Daria leía revistas médicas, Victoria hacía tareas. La vida ordinaria de una familia ordinaria. Pero los tres sabían que su felicidad era especial. Habían pasado por el infierno y regresado de allí como personas diferentes, más sabias, más buenas, más fuertes. Y en algún lugar en el cementerio del este, bajo un viejo abedul, está una tumba vacía con inscripción sobre dolor enterrado. A veces vienen allí personas que escucharon esta historia y reflexionan sobre qué es realmente importante en la vida. Porque la historia de la familia Granados es una historia sobre que el amor puede resucitar incluso a los muertos. Y que nunca es tarde para corregir los errores si tienes valor para reconocerlos. La voz de la hija desde la tumba se convirtió para Sergio en la voz de la conciencia que lo devolvió a la humanidad. Y esa voz continúa sonando en su casa cada día, en la risa de Victoria, en la ternura de Daria, en la gratitud por la segunda oportunidad. Porque la medicina contra cualquier melancolía realmente existe. Y su nombre es amor.